¿Te has detenido a pensar alguna vez en esos momentos en los que la vida parece desmoronarse y aún así hay algo dentro de ti que te dice que no todo está perdido? ¿Te has preguntado por qué tu corazón sigue aferrado a la fe cuando cada circunstancia grita que es inútil? ¿Y si te dijera que la fe en la dificultad es un poder secreto, uno capaz de hacerte ver luz en los abismos más oscuros, de transformarte desde dentro y de cambiar por completo la manera en que enfrentas tus problemas más grandes, incluso cuando la tormenta parece interminable? Tal vez sientas ahora un leve estremecimiento, una mezcla de curiosidad y esperanza, o tal vez la sombra de la duda todavía pese sobre ti. Pero escucha con atención. Existe un secreto, un poder que muy pocos llegan a entender de verdad. Y ese poder está disponible para ti si te quedas conmigo hasta el final de este video. Durante los próximos minutos, voy a llevarte a través de reflexiones profundas, historias de la Biblia y preguntas desafiantes que sacudirán tu manera de pensar, porque quiero que descubras la fuerza que se esconde detrás de cada lágrima y cada momento de angustia. Hay personas que han sufrido pérdidas, que han sentido el frío de la soledad, que han visto sus sueños desmoronarse y aún así se han aferrado a una fe inexplicable que les permitió seguir caminando. En este video, quiero mostrarte cómo esa fe puede transformar tu vida. Cómo es que, cuando todo parece perdido, Dios puede estar más cerca de lo que imaginas. Quiero que sientas desde ahora una convicción profunda de que existe algo poderoso que aún desconoces y que tu respuesta a este mensaje puede ser la diferencia entre seguir estancado en la desesperación o dar un paso firme hacia la libertad interior. Si me acompañas hasta el final, descubrirás un camino que tal vez nadie te ha mostrado antes. Y verás cómo la fe en la dificultad no solo te sostiene, sino que puede sacarte del abismo y elevarte a un nuevo nivel de comunión con el Creador. Te pido que, desde este instante, dejes todo lo que estés haciendo y te concentres en estas palabras, porque puede que el Espíritu Santo quiera hablar directamente a tu corazón. Si estás aquí, no es por casualidad. Es posible que Dios te haya traído para revelarte algo que necesitabas oír desde hace mucho tiempo. Así que presta atención y prepárate para un descubrimiento que puede marcar tu vida para siempre. Antes de sumergirnos por completo en este estudio, te invito a realizar una acción muy sencilla pero de gran importancia para tu compromiso con la fe. Comenta la frase "paz en Cristo". Al hacerlo, estás declarando que tu corazón está abierto a las promesas y enseñanzas que recibirás en los próximos minutos. Además, te animo a darle like a este video, porque cuando lo haces, contribuyes a que el algoritmo de YouTube muestre este contenido a muchas más personas que necesitan escuchar un mensaje de esperanza y restauración. No subestimes el poder de una acción tan simple. A través de un me gusta y un comentario de fe, puedes ayudar a difundir la palabra de Dios en lugares que ni siquiera imaginas. Piensa que hay quienes no tienen una iglesia cerca o que por diversas razones se sienten apartados de la comunidad cristiana. Para muchos de ellos, un video como este es el único contacto que tienen con la enseñanza bíblica y con una palabra de aliento. Por eso, es importante que participes activamente desde el principio. Comparte también con otros la costumbre de comentar "paz en Cristo" antes de cada estudio, para que sepan que aquí cultivamos la unidad y la fe en comunidad. Y no olvides que la penúltima lección de hoy podría desbloquear una bendición especial en tu vida, una de esas que cambian el rumbo de tu historia por completo. Cuando termine esta introducción, comenzaremos oficialmente con el estudio, y a partir de este momento, quiero que te sientas protagonista de cada relato y reflexión. Te aseguro que, si te quedas hasta el final, tu perspectiva sobre la dificultad y la fe se verá renovada, y es muy probable que salgas de aquí con una convicción más firme de lo que Dios puede hacer en tu historia. Ahora quiero llevarte al primero de nuestros grandes momentos de aprendizaje. Estamos hablando de la fe en la dificultad, una fuerza que, en muchas ocasiones, permanece adormecida hasta que la prueba llega a nuestras vidas. Reflexiona un instante en aquellos días oscuros que tal vez viviste o estás viviendo ahora mismo. ¿Cómo has respondido en medio de la adversidad? Hay quienes se derrumban y pierden totalmente la esperanza. Y hay quienes, en cambio, descubren una paz inexplicable.
¿No te parece intrigante que haya personas que parezcan casi inmunes al demo? La verdad es que no son inmunes. Han aprendido a depositar su confianza en alguien más grande que ellos mismos. Y esa es la clave que hoy quiero que empieces a desenterrar en tu propia vida. Piensa en cuántas veces has intentado superar un problema por tus propias fuerzas. Cuántas veces has buscado soluciones en todos lados sin encontrar la salida. Puede que hayas llegado a creer que Dios se había olvidado de ti o que te estaba castigando, cuando en realidad lo que faltaba era esa fe que abre imposibles. La fe no se trata de negar la realidad ni de pretender que no hay dolor. Se trata de creer que, más allá del dolor, hay una mano poderosa que guía cada paso y un propósito que puede manifestarse incluso en medio de la confusión más profunda. En estos próximos minutos, te llevaré a través de historias de la Biblia que ilustran este principio de forma maravillosa y, sobre todo, real. Quiero que al escuchar cada historia te preguntes, ¿cómo puedo aplicar este ejemplo a mi propia vida? Recuerda que la fe sin acción es inerte y que Dios siempre está dispuesto a obrar en quienes deciden creer. Mencionemos un primer caso bíblico que nos enseña la importancia de la perseverancia cuando las circunstancias parecen imposibles. La historia de Job. Este hombre, descrito como temeroso de Dios y apartado del mal, perdió en poco tiempo todas sus posesiones, a sus hijos e incluso su salud. Ante este cuadro tan devastador, cualquiera habría pensado que Job maldeciría a Dios y se sumiría en la desesperación. Sin embargo, a pesar de su profundo dolor, Job se mantuvo en una postura de reverencia y humildad, reconociendo que, aun cuando no entendía el porqué de sus sufrimientos, la soberanía de Dios seguía por encima de todo. Puedes imaginarte perderlo todo y aún así alabar a Dios. Esa es la fe que vibra en la adversidad. Mucha gente malinterpreta la historia de Job y piensa que él no sufrió, pero lo cierto es que lloró, se lamentó y sintió que no había salida. La gran diferencia fue que, incluso en su confusión, no renunció a creer que Dios tenía la última palabra. Este relato nos deja una enseñanza fundamental. La fe en la dificultad no significa no sufrir, sino no apartarse de Dios en medio del sufrimiento. Al final, Dios restauró la vida de Job y le dio mucho más de lo que había perdido. Pero el verdadero milagro estuvo en su corazón, que no se endureció a pesar de las pruebas. Hoy, si sientes que tu vida se ha fracturado y que no ves un futuro mejor, medita en la historia de Job y pregúntate qué lección puedes extraer para tu propia resistencia espiritual. Ahora pasemos a otra enseñanza que nos habla de la fuerza que surge de la aparente debilidad. Considera la historia de Noé, a quien Dios encomendó construir un arca gigantesca en medio de una sociedad que se burlaba de él cada día. Noé perseveró. Aunque no veía lluvia, aunque todos lo tachaban de loco, y aunque no había evidencia tangible de que ese arca sería necesaria, su fe se basaba en la palabra que recibió de Dios, no en lo que sus ojos veían. ¿Acaso no es eso lo que muchas veces nos hace falta? Escuchar la voz de Dios por encima de la multitud y actuar de acuerdo a ella, aunque todo parezca indicar que no tiene sentido. Y es que la fe en la dificultad a menudo se expresa a través de la obediencia. Noé no entendía al 100% lo que sucedería, pero se aferró a una palabra divina que lo impulsó a cumplir una misión que finalmente salvó su vida y la de su familia. Así, te pregunto, cuando el entorno te dice que no podrás, que es absurdo, que estás perdiendo el tiempo, ¿sigues adelante con lo que Dios ha puesto en tu corazón o te paralizas por el miedo al rechazo y a la burla? La historia de Noé nos demuestra que la fe se forja precisamente en estos momentos, cuando tenemos que caminar en contra de la corriente. Al final, la obediencia de Noé dio fruto. Lo que parecía una locura ante los ojos del mundo se convirtió en el único refugio seguro ante el diluvio. Si hoy te sientes como Noé, incomprendido, cuestionado, aferrado a un proyecto que nadie más cree posible, recuerda que si Dios es quien te lo ha indicado, puedes continuar confiando en que Él sabe el porqué. Esta historia nos invita a reevaluar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos dispuestos a actuar con fidelidad incluso sin el aplauso o la comprensión de la gente que nos rodea. Siguiendo con este viaje por la Escritura, llegamos a la historia de José,
Traicionado y vendido por sus hermanos, terminó como esclavo en Egipto. Por si no fuera suficiente, fue acusado injustamente y arrojado a la cárcel. Uno podría pensar que en esas condiciones no hay esperanza, que Dios lo había abandonado. Sin embargo, en cada etapa de su vida, José halló gracia a los ojos de quienes lo rodeaban y no dejó que el resentimiento o la duda destruyeran su confianza en Dios. ¿Te imaginas cómo habría sido su estado de ánimo si se hubiese rendido al rencor? Pero José siguió sirviendo con excelencia, incluso en la cárcel, y al final llegó a ser gobernador de Egipto, un lugar de autoridad que le permitió salvar a muchos, incluida su propia familia, del hambre. La fe de José brilló con más intensidad en sus peores momentos, y eso lo llevó a un punto que nunca habría alcanzado de haber permanecido en el rencor. Cuando atravesamos situaciones en las que nos sentimos traicionados o humillados, solemos cegarnos y pensar que no hay salida, que somos víctimas del destino. Sin embargo, la vida de José nos muestra que Dios puede usar aún la injusticia para hacer algo maravilloso en nosotros y a través de nosotros. Su historia sirve como un recordatorio de que la fe en la dificultad no solo nos sostiene, sino que además puede prepararnos para grandes responsabilidades y bendiciones que vendrán más adelante. Reflexiona. Tal vez la prisión que hoy vives sea el taller de forja donde Dios está puliendo tu carácter para algo mayor. Otro ejemplo fascinante es el de David frente a Goliat. David era un simple pastor, sin formación militar, sin una armadura de guerra, y sin embargo, tuvo la valentía de enfrentarse a un gigante que tenía atemorizado al ejército entero de Israel. ¿De dónde salió esa osadía? Su seguridad no estaba en su fuerza física, sino en la convicción de que el Dios al que servía era más poderoso que cualquier enemigo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos como David frente a Goliat, viendo un obstáculo que parece insuperable? La lección aquí es que la fe no niega la existencia del gigante, sino que cree que el poder de Dios está por encima de cualquier limitación humana. David tomó una honda y 5 piedras, armas humildes comparadas con la espada y la armadura de Goliat, pero eran suficientes en las manos de alguien que confiaba plenamente en el Señor. Piensa en tus gigantes, problemas familiares, de salud, económicos o incluso internos, como la depresión o el desánimo. Esos gigantes te retan cada día, burlándose de ti, diciéndote que no podrás con ellos. Sin embargo, la historia de David nos muestra que cuando caminamos en la dirección que Dios marca, incluso las armas que parecen más humildes se convierten en instrumentos de victoria. Al igual que David, puedes transformar tu debilidad aparente en una oportunidad para demostrar el poder divino que obra en quienes creen. La Biblia también nos presenta el relato de Elías y los profetas de Baal, un episodio donde la fe fue puesta a prueba ante toda una nación. En el Monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal para demostrar quién era el Dios verdadero. Prepararon altares y sacrificios, y el Dios que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el auténtico. Los profetas de Baal clamaron desesperadamente, pero nada sucedió. Cuando llegó el turno de Elías, oró con convicción, y el fuego descendió consumiendo el sacrificio, la leña e incluso el agua alrededor del altar. Todo el pueblo se maravilló, reconociendo la soberanía de Dios. Sin embargo, poco después, Elías, atemorizado por las amenazas de la reina Jezabel, huyó lleno de angustia, deseando incluso morir. Este aparente contraste nos recuerda que el ser humano, aun teniendo grandes experiencias espirituales, puede verse abrumado por el miedo y la depresión. Sin embargo, la fe en la dificultad se fortalece en esos momentos en los que reconocemos nuestra debilidad y volvemos la mirada a Dios. Él no rechazó a Elías, sino que lo reconfortó y lo preparó para seguir adelante. Quizás tú también hayas vivido temporadas donde después de una gran victoria te has sentido en tu punto más bajo. Recuerda que la fe no es un estado lineal de invencibilidad, sino un continuo proceso de depender de Dios. Cuando te sientas al límite, agotado y sin fuerzas, no dudes en acercarte al Señor para recibir un nuevo aliento. Ahora te invito a meditar en una historia del Nuevo Testamento. El hombre ciego de nacimiento, que Jesús sanó. Para muchos, ese hombre era un caso perdido, alguien condenado a vivir en la oscuridad el resto de sus días. Sin embargo, Jesús no lo vio de la misma manera. Él declaró:
que la ceguera de ese hombre sería para manifestar la gloria de Dios. Así, al devolverle la vista, no solo cambió por completo la vida de la persona sanada, sino que dejó una enseñanza invaluable para todos los que presenciaron el milagro. A veces, nuestras dificultades pueden parecer definitivas, pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Quizás tu situación actual sea como la ceguera, un impedimento que te ha llevado a creer que no hay esperanza de mejora. Pero la fe nos recuerda que no hay imposibles para Dios, y que en los momentos más oscuros es donde Él suele manifestar con mayor claridad su poder y su amor. El hombre ciego no se quedó quieto en su condición, clamó, creyó y obedeció, y con ello abrió la puerta al milagro. Del mismo modo, tus actos de fe pueden ser el punto de partida para que Dios transforme lo que tú consideras imposible. Otro pasaje que ilumina nuestro entendimiento sobre la fe en la dificultad es la historia de la mujer con flujo de sangre, quien padecía esa dolencia desde hacía 12 años. Había gastado todo en médicos y tratamientos, sin encontrar cura. Pero oyó hablar de Jesús y decidió que, si tan solo lograba tocar el borde de su manto, sería sanada. Aquella multitud podía haberla aplastado, pero su fe la impulsó a abrirse paso hasta alcanzar ese pequeño contacto. Al instante, fue sanada, y Jesús, sorprendido por la fuerza de su fe, declaró que su confianza la había salvado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como esa mujer, debilitados por un problema crónico que parece no tener solución? Podríamos habernos resignado a la enfermedad, a la depresión o a la deuda, asumiendo que la situación no cambiaría jamás. Sin embargo, la fe nos mueve a intentarlo una vez más, a creer que, contra todo pronóstico, Dios puede intervenir. Como esa mujer, quizás necesites atravesar la multitud de dudas, temores y voces negativas que te rodean para lograr un encuentro con el Maestro. Puede que solo tengas la fuerza para tocar el borde de su manto, pero eso basta para desatar el poder divino en tu vida. En los escritos de Pablo, encontramos otra lección crucial. En la carta a los Filipenses, él dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Aquí vemos a un hombre que enfrentó naufragios, encarcelamientos, persecuciones y necesidades de todo tipo, pero jamás se apartó de su misión. ¿Cómo es posible que alguien pase por tantas adversidades y aún declare que puede con todo? La clave está en la fuente de su fortaleza. No era él mismo, sino Cristo. A veces, cuando pasamos por dificultades, confiamos demasiado en nuestras habilidades, contactos o recursos. Pero la fe verdadera reconoce que el único sostén inquebrantable es el Señor. Pablo había comprendido que su fortaleza no dependía de su posición ni de las circunstancias, sino de la gracia divina que lo acompañaba. En medio de tus tormentas personales, también puedes declarar que todo lo puedes en Cristo. Eso no significa que no habrá días grises ni lágrimas, sino que existe un poder mayor que tus limitaciones. Y ese poder opera en la vida de quienes se rinden al amor de Dios. Piensa ahora en la perseverancia de la iglesia primitiva, cuyos miembros eran perseguidos e incluso asesinados por proclamar su fe en Jesucristo. A pesar de las constantes amenazas, estos creyentes no dejaron de reunirse ni de compartir el mensaje que había cambiado sus vidas. La fe en la dificultad no solo los sostuvo, sino que, contra toda lógica humana, hizo que la iglesia se expandiera por todo el mundo. Esto nos enseña que, cuando hay convicción verdadera en el corazón, ni la muerte ni los tormentos pueden apagar la llama de la fe. Quizás en tu entorno no haya persecución violenta, pero te enfrentas a burlas, rechazo social o presiones que te invitan a callar acerca de tu fe. Observa cómo aquellos primeros cristianos veían en cada dificultad una oportunidad para dar testimonio de la bondad de Dios. Como ellos, tú también puedes transformar los contratiempos en plataformas para contar a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Si profundizamos más, nos damos cuenta de que la fe en la dificultad es uno de los pilares de nuestra relación con Dios. No se trata solo de creer cuando todo va bien, sino de aferrarnos a Él mente cuando el panorama es oscuro e incierto. El poder de la fe en la dificultad radica en la intimidad que construimos con el Señor cuando nos sentimos más vulnerables. Porque es en esos momentos cuando descubrimos que su gracia es suficiente y su amor es incondicional.
La confianza de saber que no estamos solos nos llena de esperanza, y la esperanza es el oxígeno del alma. Piensa en las veces que, a pesar de no ver una salida clara, has encontrado consuelo en la oración o en una palabra bíblica. Ese es el inicio de la fe que mueve montañas, un encuentro profundo con el Dios vivo, quien te asegura que nada está perdido si te aferras a su mano. Por eso, en los próximos minutos, seguiré enfatizando que la fe no es un accesorio opcional en la vida cristiana, sino la esencia misma que nos une al propósito divino. Tal vez te preguntes cómo cultivar esa fe de manera práctica. Una forma es leer las Escrituras con la convicción de que cada promesa y testimonio allí registrado puede hacerse realidad en tu propia vida. Otra es la oración, ese diálogo sincero y cotidiano con Dios, en el que además de pedir, aprendemos a escuchar. También es fundamental rodearte de personas que compartan tu fe y que te inspiren a seguir adelante. Es un proceso diario, pero al mismo tiempo transformador, que te llevará a descubrir que la dificultad, lejos de ser un enemigo, puede ser la puerta que te introduzca en un nivel más profundo de comunión con el Creador. Siendo así, no temas a los problemas. Más bien, contempla cómo Dios puede manifestar su gloria cuando decides creer contra todo pronóstico. Ahora, quiero recordarte que estamos llegando a la penúltima lección de este recorrido, esa clave que puede desbloquear una bendición única en tu vida. Muchas veces, el problema no es que Dios no quiera bendecirte, sino que no estás preparado o dispuesto a recibir lo que Él quiere darte. La fe en la dificultad prepara tu corazón para que, cuando llegue la bendición, sepas administrarla con gratitud y sabiduría. ¿Cuántas personas han recibido grandes oportunidades solo para verlas desvanecerse por falta de madurez espiritual o emocional? La prueba te moldea, te purifica, te enseña humildad y dependencia. Así, cuando la gracia divina se derrama, puedes hacer que esa bendición fructifique y crezca para la gloria de Dios. Reflexiona sobre las áreas de tu vida en las que sientes que todavía necesitas madurar. Pídele al Espíritu Santo que te revele las actitudes, costumbres o temores que debes soltar para convertirte en un mejor administrador de las bendiciones que vendrán, porque no estamos aquí para conformarnos con migajas de lo divino, sino para vivir la plenitud que Dios ha preparado para sus hijos. Has llegado muy lejos, y no es casualidad que permanezcas escuchando hasta este punto. Solo unos pocos perseveran hasta el final de un mensaje tan extenso. Y ese hecho te convierte en alguien especial, con un compromiso genuino y una búsqueda real de respuestas espirituales. Te felicito sinceramente por tu determinación. Quiero que demuestres tu perseverancia dejando un comentario con la frase «Vivo en victoria a pesar de la tormenta». Esa será nuestra señal de que estuviste aquí hasta el final y de que perteneces a este grupo de creyentes que valoran la profundización en la palabra. Es muy importante que compartas este video con otras personas, porque al hacerlo, contribuyes a que la fe se extienda y a que más personas descubran el poder de creer en medio de la dificultad. Piensa en cuántos amigos o familiares podrían estar necesitando escuchar estas reflexiones para recuperar la esperanza en sus propias vidas. Cada vez que compartes un contenido que puede cambiar corazones, siembra semillas de fe allí donde no sabías que podía crecer. Ahora bien, si todavía no te has suscrito a este canal, permíteme decirte que es un poco vergonzoso, después de todo lo que hemos recorrido juntos, que no te hayas decidido a formar parte de esta comunidad. Has invertido tu tiempo y tu atención. Dios te ha hablado de una forma u otra, y sin embargo, aún no sellas ese compromiso que podría fortalecer tu vida espiritual día tras día. No dejes pasar la oportunidad de continuar aprendiendo, de rodearte de un ambiente de fe y de aliento. Suscribirte es tan solo un clic, pero puede marcar la diferencia entre seguir creciendo o quedarte estancado. Por otro lado, si ya eres parte de esta familia, te felicito por tu lealtad y tu deseo de recibir alimento espiritual constante. Eres de esas personas que entienden que la fe se cultiva a diario y que cada enseñanza, cada testimonio y cada reflexión pueden ser el combustible que te impulse a caminar victorioso en medio de las dificultades. También te animo a que revises los demás videos de nuestro canal, porque mantener tu espíritu encendido requiere una búsqueda continua. Cada mensaje, cada pasaje bíblico y cada testimonio compartido en esta plataforma
pueden ser el agua fresca que necesitas en tu caminar diario con Dios. A veces, basta un fragmento de predicación o un versículo oportuno para disipar las dudas que el enemigo siembra en nuestra mente. No dejes que la llama se apague por la rutina o el descuido. Sigue alimentándola con la palabra y con la comunión con otros creyentes. Piensa en tu suscripción como un faro que se mantiene encendido en alta mar. Mientras permanezcas atento a la luz, no perderás el rumbo, incluso en las noches más oscuras de la vida. Por último, quiero pedirte que no pauses ni cierres todavía este video. Deja que la música de fondo continúe por unos minutos y permítete un momento de paz interior. Cierra tus ojos si te sientes cómodo, respira profundo y siente la presencia de Dios rodeándote. Dedica estas últimas palabras para agradecer al Señor por el día de hoy, por cada prueba que, aunque difícil, te ha acercado más a Él. Agradécele también por las bendiciones que ya experimentaste y por aquellas que están en camino. Si sientes necesidad de pedir perdón, este es un buen momento para hacerlo, reconociendo que dependes de su gracia infinita. No interrumpas este instante de conexión espiritual. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón, te llene de nueva fuerza y profundice las verdades que has recibido. Cuando la música termine, podrás retomar tus actividades, pero con un espíritu renovado y una certeza mayor de que la fe en la dificultad no es una ilusión, sino un ancla real y poderosa que te sostiene en medio de cualquier tempestad. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda que aquí siempre tendrás un lugar donde fortalecer tu fe y encontrar palabras de vida. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.